Profe, usted dice que con estas filminas, estudiando estas filminas ya nos alcanza para saber bien los temas, o es otra lo que va a subir aparte de esto. No, yo voy a subir esta filmina, en principio es suficiente para rendir porque todas las preguntas que yo le voy a hacer, las respuestas están dentro de estas presentaciones, ¿sí? Básicamente no le voy a preguntar lo que esté fuera de las presentaciones, o sea que estudiando acá es suficiente. Por supuesto, ustedes si quieren profundizar con la bibliografía de referencia, no hay ningún problema porque ustedes comprendan mejor los temas. Muchas veces, por ahí, si algo no comprenden bien, les quedó dudas, pueden profundizar con la bibliografía, no hay ningún problema, ¿sí? Pero básicamente las preguntas van a estar enfocadas sobre los contenidos que están dentro de estas presentaciones. ¿Está claro? Sí, sí, gracias. Por eso, por ahí es más fácil que en otros años donde había que estudiar de los apuntes, que realmente los apuntes eran un mar de muchísima información, que se hacía muy cuesta arriba estudiar esos apuntes, pero hay mucha información de diversos índoles, ¿sí? Eh, Estas presentaciones van más, están mucho más sintetizadas, ¿sí? Van a los bifes. Entonces, esto le va a facilitar bastante el estudio de la materia, ¿sí? Así que es como el apunte más resumido y actualizado, ¿sí? Porque toco temas que por ahí en el apunte no estaban, ¿sí? O sea que eh, no es precisamente el apunte resumido, sino que hay otros temas y otros conceptos actualizados, ¿sí? Que en el apunte no están. Bien, entonces, este sería un esquema básico, ¿sí? De un sistema de generación, transmisión y distribución, donde estamos asumiendo, suponiendo que las cargas, ¿sí? O el centro de carga está alejado, ¿sí? De la planta generadora, ¿sí? O sea que no podemos alimentar la carga a la misma tensión de generación porque se realizaría de una manera o con muchas pérdidas, ¿sí? O sea que tenemos que elevar la tensión para poder transmitir esa potencia hacia la ubicación de las cargas, ¿sí? Entonces, vamos a tener las plantas generadoras, ¿sí? Les repito, cuando hablamos de plantas generadoras siempre yo me refiero a centrales de gran potencia, ¿sí? No estoy hablando de un grupo generador, un grupo diésel de 100 kVA, no. Estamos hablando siempre del orden de los MVA, ¿sí? Que son normalmente las potencias de las centrales que hay o que aportan, ¿sí? Al sistema interconectado nacional o a un sistema regional de 132 kV. Como puede ser, por ejemplo, la central de Pilar, acá en Córdoba, el ciclo combinado, que aporta al sistema 132 de EPEC. ¿Eh? Entonces, tenemos una planta generadora que normalmente en qué tensión genera, cuáles serían las tensiones de generación habituales, ¿sí? Para una central de potencia. ¿Qué les parece? Media 15 tensión, kilovolts más o menos. sí, Media tensión. hasta 66. 13,2, 15, sí. Bueno, generalmente es un nivel de media tensión, ¿sí? Y acá es un caso medio particular. Cuando generalmente todo está normalizado en un sistema de potencia, resulta que la tensión de generación es algo que generalmente no está normalizado porque es totalmente variable, ¿sí? Puede ser 13,2 kV, puede ser 15,75, puede ser 20 kV, puede ser 22 kV, puede ser 30 kV. Realmente es un nivel de media tensión, ¿sí? Pero no está estandarizado los niveles de media tensión para la generación, ¿sí? Para los bornes del generador, ¿sí? Es bastante variable eso. Va a depender principalmente de la potencia del generador, ¿sí? Por supuesto, se trata de que mientras más grande sea el generador, por supuesto que la tensión sea también lo más grande posible para que la corriente tampoco sea tan elevada, porque estamos hablando por ahí de corrientes muy elevadas, a veces de miles de amperes, ¿sí? Entonces, generalmente los generadores de alrededor de 20 kilovolts son de potencias elevadas y los
de potencia más chicos, de máquinas más chicas, son de niveles de tensión un poco más bajos, de 13,2, 15,75. Por ejemplo, las turbinas de gas en la central de Pilar generan en 15,75 kilovolts. El generador de la turbina de gas y el generador de la turbina de vapor generan el mismo nivel de tensión, 15,75. Y bueno, y conecta... Profe, disculpe, Sí. un generador de alrededor de 20 kilovolts que dice que es de potencia elevada, ¿en qué orden más o menos de potencia se habla? ¿Alrededor de qué valor? Y puede ser, por La central, ejemplo, 200 MVA, por ejemplo. Ajá. Inge, la central nuclear creo que es en 22 kilovolts y son 648 megas, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Pero bueno, ahí se dan cuenta que es un nivel de tensión medio raro, ¿no? 22 kilovolts. Si yo les mostraría una planilla Excel de todos los generadores que hay en el sistema interconectado, y van a ver que las tensiones son muy variables, ¿no? Tienen desde 13,2 kilovolts más o menos hasta 30 kilovolts, todas las gamas de tensiones que se les ocurran, ¿sí? Cuando en la red, ¿sí?, tenemos muy pocos niveles de tensión, ¿sí? Para alta tensión tenemos solamente 66, 132, 220, 330 y 500, ¿sí? Paremos de contar. Para media tensión utilizamos básicamente 13,2, 33 kilovolts. Para todo lo que son redes de transmisión y distribución, ¿no? Ustedes me dirán 6,6. Bueno, pero 6,6 no es una tensión que se utilice para redes de distribución, se utiliza principalmente como una tensión interna dentro, para servicios auxiliares dentro de una estación, de una central de generación, por ejemplo, ¿sí? Van a ver que dentro de una central de ciclo combinado tenemos barras de 6,6 que alimentan grandes bombas, grandes motores, ¿sí? Pero no para realizar una distribución de energía, líneas de distribución en 6,6 kilovolts. No van a encontrar, ¿sí? Salvo por ahí en aplicaciones muy especiales de minería, etc. ¿Sí? Pero bueno, acá estamos hablando de redistribución para usuarios, digamos, ¿no?, que llegan finalmente a usuarios residenciales. Pero bueno. Profe, y esos niveles de tensión, digamos, ya vienen con ese nivel de tensión dependiendo de la potencia o se los hace fabricar de ese nivel de tensión. No, generalmente el fabricante de la máquina propone un nivel de tensión de acuerdo a la potencia necesaria, digamos, ¿sí? Claro, está bien. Claro, propone un nivel óptimo, digamos. En el proyecto me acuerdo de las represas del sur, las represas Néstor Kirchner y Zepernik, ¿sí? La represa La Barrancosa tiene unidades de generación más chicas que la de Condor Cliff, que son generadores un poco más grandes, ¿sí? Entonces, el fabricante utilizaba para una central 13,2 kilovolts como nivel de generación, y para la de Condor Cliff o Néstor Kirchner, van cambiando el nombre todo el tiempo, digamos, utilizaban o iban a utilizar 15,75 kilovolts, porque eran equipos, mejor dicho, eran generadores de mayor potencia, o sea que era conveniente utilizar un nivel de tensión mayor, ¿sí? Pero siempre la elección de la tensión va a estar relacionada a la potencia del generador. Entonces hay una tendencia de que mientras más grande sea la potencia, la tensión se trata de que sea un poco más grande, conviene que sea más grande para que no sea tan importante la selección de cobre de los rebanados, ¿sí? Una cuestión lógica, digamos, ¿sí? Entonces, generalmente en los bornes del generador de potencia se conecta un transformador elevador, ¿sí?, que va a elevar la tensión del generador, que es de un nivel de media, a un nivel de alta o extra alta tensión, ¿sí? Será un nivel de alta cuando ese generador aporte un sistema de 132 kilovolts o un sistema de 66, también podría ser.
¿Cuál sería el caso? Sería la central de Pilar, ¿sí? Que aporta directamente a un sistema de 132 kilovolts. Ahora, recién me decía un compañero, la central nuclear de Embalse. Esa es una central que no aporta a la red de 132 de kilovolts de EPEC. Aporta directamente al sistema interconectado de 500 kilovolts. O sea que ese transformador eleva la tensión del generador a 500 kilovolts, ¿sí? Por más que después esa potencia pueda volver a la provincia a través de los nodos que interconectan la red de 132 con el sistema interconectado nacional. Hay 3 nodos importantes acá en Córdoba, que es la la estación de Almafuerte, la estación de transformador de Almafuerte, la estación Arroyo Malvinas. y Malvinas Argentina. Así que son las estaciones de 500, 132 kilovolts, ¿sí? Que son los nodos donde se alimenta Córdoba del sistema interconectado nacional. Y por supuesto Córdoba también tiene generación propia, ¿sí? O sea que también se puede abastecer con las propias centrales, ¿sí? Y hay veces que los excedentes de potencia se podrían ir al revés, se podrían ir desde el sistema de 132 de EPEC hacia la red de 500 si fuera necesario, porque la energía puede ir y volver, el sentido puede ser bidireccional, ¿sí? Está claro la diferencia, digamos, hay veces que las centrales aportan al sistema de 132 y hay veces que aportan directamente al sistema interconectado nacional. Y disculpe, ¿de qué depende eso? ¿No convendría que siempre se eleve la tensión a 500, teóricamente? Y no necesariamente, porque bueno, hay provincias que tienen, como EPEC, digamos, tienen políticas de tener generación propia, entonces se autoabastecen, digamos, y podrían no tomar potencia del sistema interconectado nacional, ¿sí? Eso es bastante variable, digamos, pero muchas centrales aportan al sistema interconectado nacional y muchas otras centrales aportan directamente a los sistemas regionales de 132 kilovolts. Bien. Bueno, entonces tenemos las plantas generadoras, después conectador a los bornes transformador, ¿sí? Generalmente un generador va a estar acoplado a un transformador elevador. Hay veces que tenemos 2 generadores acoplados a un solo transformador de 3 arrollamientos, vamos a ver algún caso particular, pero en el caso general tenemos que cada generador tiene su transformador elevador, ¿sí? Entonces vamos a elevar a un nivel de alta tensión o extra alta tensión. En este caso del esquema es un nivel de alta tensión, ¿sí? Donde vamos a transportar esa potencia hacia los centros de carga, ¿sí? Una vez que vamos llegando a los centros de carga, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que empezar a reducir esa tensión a niveles de media tensión para poder hacer una distribución primaria, ¿sí? Entonces vamos a tener las estaciones transformadoras reductoras de alta tensión a media tensión, que estas son, como todas las estaciones de EPEC que hay acá en la provincia, ¿sí? Son todas estaciones transformadoras que reducen de niveles de alta, de 132 kV, a niveles de media, ¿sí? Y de las estaciones transformadoras vamos a salir con distribuidores o vamos a salir con alimentadores, ¿sí? Alimentadores, por ejemplo, para alimentar, por ejemplo, las subestaciones alimentadoras, ¿sí? Que son lugares es como una barra de 13,2 kV, ¿sí? En donde acometen los alimentadores y salen los distribuidores, ¿sí? Que los distribuidores son los que ustedes tienen en los barrios, que van a ver las líneas de media tensión, que esas líneas están generalmente alimentadas desde una subestación alimentadora, de una CEA, ¿sí? Y a su vez las CEA se alimentan de las estaciones transformadoras, pero ese es un esquema medio propio de EPEC, no en todas las provincias es así. En otras provincias directamente los distribuidores salen directamente desde la barra de 13 de las estaciones transformadoras, ¿sí? EPEC tiene este esquema de subestaciones alimentadoras que ya lo vamos a ver un poquito en detalle, ¿sí? Entonces, una vez que transmitimos esa potencia tenemos que empezar a
a bajar ahora la tensión para llegar a los usuarios finales, a las cargas de baja tensión. Entonces el primer escalón se va a llevar a cabo en las estaciones transformadoras reductoras, ¿sí? Que pueden ser, por ejemplo, la ET, no sé, la ET Tablada, la ET Calasanz, la estación principal la ET Jardín, la ET Rodríguez del Busto, Don Bosco, cualquiera de las estaciones de 132 kV que hay acá en la capital, son todas estaciones de distribución que reducen de alta tensión a media tensión. Y de ahí vamos a salir con alimentadores y distribuidores. Como les dije, podemos llegar a alimentar también un gran usuario en media tensión, ¿sí? Hay usuarios que compran energía directamente en media tensión, como puede ser una automotriz, por ejemplo, una industria, ¿sí? Que consuma mucha potencia, ¿sí? Y después, por supuesto, desde las estaciones transformadoras o desde las subestaciones alimentadoras vamos a salir con las redes de distribución de media tensión y finalmente vamos a llegar a las subestaciones, estas subestaciones aéreas que están en los barrios, en las famosas bipostes 415 que reducen las tensiones a niveles de media a niveles de baja, 220, 380, para hacer la distribución en los barrios, en las manzanas de los barrios, y finalmente llegar al usuario final en baja tensión, ¿sí? ¿Se entiende más o menos esta estructura básica de un sistema de generación, transporte y distribución? Sí, perfecto. Sí, ¿Cómo, muchachos? una consulta. Sí. Habíamos dicho que el nivel de generación no estaba estandarizado, digamos. En el caso del transformador, digamos, elevador, ¿cómo es ahí el nivel del primario? Y ese debería ser de acuerdo a la máquina, al generador. El nivel de tensión del primario tiene que coincidir con el nivel de tensión del generador. ¿Sí? Ah, bien. O sea, Se lo fabrica, digamos, especialmente para ese generador, para ese nivel de generación. Claro, esa sería la pregunta. Exactamente. Le diría que los transformadores de las centrales eléctricas son las máquinas que se fabrican más a medida. Claro. Después el resto, los transformadores, en general todos los transformadores se fabrican a medida. Pero les diría que los más especiales son los transformadores para las centrales eléctricas. El nivel de tensión primaria es un nivel de tensión por ahí no muy común. Claro. Si estamos hablando de pilar, los transformadores de pilar, los transformadores elevadores, elevan de 15,75 kV a 132 kV. Entonces siempre el nivel de tensión primario va a coincidir con el nivel de tensión del generador y el nivel del secundario va a tener que coincidir con el nivel de tensión de la red de transporte. O sea que va a ser, puede ser de 66, 132 o 500 kV. Bien, gracias. Inge, yo tengo una consulta. ¿Cuál sería el quiebre, digamos, el corte entre la distribución primaria y la distribución secundaria? Cuando hablamos de distribución primaria, hablamos de distribución en 13,2 kV. En las redes de media tensión de los barrios. Esa sería la distribución primaria. ¿Y la secundaria haría referencia a la baja tensión, digamos? A la baja tensión, sí. La red de distribución secundaria es la red de baja tensión, 380-220. Ah, ok. Bien, continuemos. Bueno, yo arranqué con un esquema quizá un poco más complicado, pero en realidad el más sencillo de todos, el más elemental, por supuesto que es un generador conectado a una carga. ¿Dónde se usa este sistema elemental? Generalmente, por supuesto, en baja tensión.
Cuando tenemos un generador en baja que alimenta directamente una carga. Por supuesto que esto sería algo muy costoso. Generalmente todas las cargas en baja tensión están alimentadas de una red, ¿sí? No de un generador, porque bueno, sería muy caro el combustible. Así el generador lo utilizaríamos solamente cuando hay una falla en la alimentación normal. Bueno, si tenemos un sistema de transferencia automática, se conectará automáticamente al generador. Y si no, habrá que hacer manualmente la transferencia, ¿sí? Pero bueno, el sistema más elemental entonces es la conexión de un generador a su carga, en donde la carga está adyacente o cerca, próxima al generador, por lo que se realiza la misma tensión del generador. Un caso típico sería un generador de baja tensión conectado a una carga. Ya cuando alejamos la carga del generador, ya no podemos conectar directamente el generador a la carga porque va a haber una caída de tensión excesiva y se va a producir muchas pérdidas en las líneas, ¿sí? Vamos a tener pérdida por efecto Joule, así que por una cuestión técnica económica nos conviene elevar la tensión para hacer el transporte de esa energía hasta la posición o la ubicación de la carga, ¿sí? ¿Ahí me siguen? Sí, sí. Bien. Por supuesto que acá si tenemos una falla en la línea, una salida fuera de servicio del transformador, perdemos el 100% de la alimentación. En este otro esquema, bueno, tenemos dos generadores aportando una carga. Si llegamos a tener un problema acá en una de esas ramas, vamos a perder el 50%, ¿sí? De la demanda, ¿sí? Lo que se hace habitualmente es vincular a través de barras, ¿sí? Los generadores, tanto del lado de... Esto no necesariamente es así, ¿sí? Esta barra que ven acá, se lo vamos a aclarar por las dudas. Esto no necesariamente está, hay veces que no está, directamente el generador está acoplado a su transformador. Generalmente esto no se hace, ¿por qué? Porque tenemos una potencia de cortocircuito muy elevada acá en esta barra. Entonces, generalmente hay un transformador elevador por cada generador, ¿sí? Es lo más habitual. Así que este es un esquema, tómenlo como un esquema básico, pero esta barra muchas veces no la van a encontrar, sino que cada generador está acoplado en bloque, ¿sí? Con su transformador elevador, ¿sí? Y generalmente esta conexión, ustedes saben cómo se materializa. Por barras. A través del conjuntor. ¿Con cables o barras? ¿Cómo la harían? Por barras, con barras. Están en, no me acuerdo el nombre, pero en unos ductos. No me sale el nombre. Lindo barra, según Marco. Blindo bar. Sí. Se llama generalmente ducto de barras, ¿sí? Es el nombre más habitual, ¿sí? Porque son corrientes tan grandes por ahí, ¿sí? Si estamos hablando, no sé, supónganse 150 MVA, ¿sí? ¿Cuántos amperes serían 150 MVA? Supónganse en 13,2 kilovolts. ¿Cuánto sería? 150 MVA en 13,2. ¿Quién me tira ese dato? Cerca de 6.000 amperes, profe. 500 amperes. 6.500 amperes puede ser. 6.500 amperes, ¿están seguros? Casi. Sí, Bueno, supongamos 6.500 amperes, ¿sí? Son 6.500.
6.500 amperes. ¿Saben cómo los cables que tienen que poner para conectar 6.500 amperes del generador hasta el transformador? Sería una cosa prácticamente imposible de ejecutar. La cantidad de cables en paralelo que habría que poner, ¿sí? Entonces, es impracticable, digamos, para esos niveles de corriente utilizar cables. Por eso se utilizan ductos de barras, se utilizan unas barras de secciones importantes, ¿sí? Aparte, cuando ustedes conectan cables en paralelo, se empieza a complicar mucho que el tema de que la corriente se distribuya uniformemente por los cables, ¿sí? Esa es una de las grandes complicaciones de poner cables en paralelo, que hay que instalarlos muy bien, ¿sí? Para que la corriente se distribuya de manera equilibrada o equitativa por cada uno de los cables. Es complicado eso. Entonces, realmente habrá una tendencia que en algunos conductores se va a concentrar más la corriente, ¿sí? Porque digamos que la inductancia no se va a repartir de manera equitativa. Entonces, la solución para conectar los generadores a los transformadores es con conductos de barra, ¿sí? Son como unos caños enormes por donde dentro de esos caños hay unos aisladores que soportan unas barras de cobre de secciones muy importantes que se utilizan para conectar directamente el generador a los bornes primarios del transformador, ¿sí? Entonces, en los bornes secundarios del transformador vamos a tener el nivel de alta tensión, en este caso dice barra de alta tensión, que van a estar vinculados a través de unas barras, ¿sí? Como acá, como llegamos a esta estación, acá tenemos la estación reductora del nivel de alta media, que tenemos barras en ambos niveles de tensión, ¿sí? Eso me permite que si hay una falla, por ejemplo, en una de las ramas, supóngase en esta línea, ¿sí? Ven que dice línea de distribución primaria, bueno. Es la que alimenta justamente el transformador de media a baja, y este dice línea de distribución secundaria. Si hay una falla acá, ¿sí? Yo podría llevar toda la potencia por acá, ¿sí? ¿Sí? Si por supuesto si el transformador soporta el 100% de la carga, ¿no? Eso también es el pequeño detalle, ¿sí? Pero este sistema podría soportar una salida de servicio de esta línea porque toda la potencia podría venir por esta rama de acá, ¿sí? Por eso es importante el tema de acoplar con barras, ¿sí? Pero eso ya lo vamos a ver en detalle un poco más adelante, ¿sí? Pero bueno, les quería aclarar bien este temita acá, que esta barra no necesariamente está, ¿sí? Inclusive muchas veces cuando hay dos generadores, hay veces que se utiliza un solo transformador con 3 arrollamientos, ¿sí? Tiene como 2 primarios y un solo secundario. Ese esquema es bastante habitual cuando tenemos, no sé, por ejemplo, una central en donde hay 4 generadores de gran potencia. Entonces, en vez de utilizar 4 transformadores, utilizamos 2 transformadores de 3 arrollamientos, ¿eh? En las centrales del sur, por ejemplo, en esta, la Barrancosa y Condor Cliff tienen estos esquemas con transformadores elevadores de 3 arrollamientos, que después lo vamos a ver un poquito en detalle, ¿sí? Pero es muy habitual que cada generador tenga su propio transformador elevado. ¿Hasta ahí me siguen, muchachos? Sí, Sí, profe. una pregunta. Esto Ahí se en hace. Cerro Pelado, ¿cómo sería, profe? Que le hicimos una visita y vimos las barras que subían hasta los trafos, pero era como que tenía 3 trafos monos, digamos, que generaban. Me parece que tienen transformadores de 3 arrollamientos, Cerro Pelado, ¿eh? Estoy casi seguro que son de 3 arrollamientos. Perfecto, perfecto. Sí, porque eran 3 trafos y cada trafo generaba una sola fase de la trifásica y 750, creo que nos habían dicho, potencia. A ver, espera un segundito. ¿Están viendo la pantalla ahí? Sí. Sí.
Pero voy a dejar de compartir un segundo. Estoy buscando el unifilar. A ver si lo encuentro. Así nos sacamos la duda. Ahí ven la pantalla. Sí, se ve. Sí, 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 sí. Bueno, acá ven, fíjense, justo están las dos centrales, acá está Río Grande, Cerro Pelado, y está la central nuclear de Embalse. Fíjense que la central nuclear de Embalse, bueno, tiene una sola máquina gigante, enorme, ¿sí? Con un solo transformador aquí en bloque, transformador elevador, ¿sí? Y conectado, por supuesto, directamente a un sistema de 500 kV. Aportan directamente al sistema interconector nacional, ¿sí? Río Grande, fíjense que tiene 4 turbinas, ¿sí? Y cada 2 turbinas tenemos un solo transformador de 3 arrollamientos. O sea que en vez de tener un transformador para cada generador, tenemos un transformador cada 2 generadores, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, 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 sí. perfecto, está muy bueno. Esto es bastante común cuando tenemos por ahí 4 o tenemos 6 generadores, se suele utilizar estos esquemas de transformadores de 3 arrollamientos. Fíjense, son de 440 MVA, son transformadores de una potencia importante. Bueno, y este transformador ni habla, ¿no? Es una máquina gigante. Ahí en la central nuclear usan 3 transformadores monofásicos para la salida de generación y tienen uno de repuesto, obviamente. Claro, exactamente. Los transformadores generalmente, les diría que hasta 300 MVA es habitual, lo más normal es que sean máquinas trifásicas. Más arriba ya de 300 MVA ya se utilizan bancos trifásicos con unidades monofásicas, ¿sí? Porque transportar una máquina tan grande de 840 MVA trifásica es prácticamente imposible. Aparte, por una cuestión de continuidad de servicio, me obligaría a tener otra máquina de 840 MVA trifásica muy costosa de repuesto. Entonces, me conviene más utilizar unidades monofásicas de 840 dividido 3, una tercera parte, y tener una fase de repuesto. ¿Eh? ¿Está claro? Pero bueno, esos detalles los vamos a ir viendo después, pero bueno, eh, para la duda que tenía acá compañero de ustedes, en Río Grande sí se utilizan transformadores de 3 arrollamientos. Vamos a volver después a este esquema del sistema interconectado nacional, lo vamos a ver un poquito más en detalle, no se preocupen, pero bueno, quería mostrarles simplemente esta parte acá. Bueno, volvemos a la presentación. Este sería entonces un esquema con subestación alimentadora, ¿ven? Fíjense, tenemos algo parecido a lo que vimos recién, la diferencia es que estas líneas de distribución primaria se llaman alimentadores, alimentan las 3 barras de una subestación alimentadora, ¿sí? Estos se llaman distribuidores y estos se llaman alimentadores, ¿sí? Fíjense que estas CEAs siempre tienen que estar alimentadas, tienen 3 alimentaciones. Lo ideal es que esos alimentadores vengan de subestaciones distintas, no como en este caso que los 3 alimentadores vienen de la misma barra, de la misma subestación. Lo que se trata, por supuesto, es que siempre vengan de
estaciones transformadoras diferentes, porque si esta es una misma subestación, si sale fuera de servicio esta estación transformadora, pierdo los 3 alimentadores y me quedo sin energía en la CEA. O sea que se trata siempre que los 3 alimentadores de una CEA vengan de subestaciones o estaciones transformadoras diferentes, ¿sí? Pero generalmente la estructura es así. De la estación transformadora yo salgo con alimentadores que me sirven para alimentar las barras de la subestación alimentadora, la CEA, y desde la CEA salgo con los distribuidores que alimentan básicamente los barrios, ¿sí? Y después, recuerden que las subestaciones de media baja se alimentan de los distribuidores, ¿sí? Y por último, llegamos a este esquema completo, ¿sí? De una red, el esquema completo de cómo es la red de transporte de energía en Argentina, ¿sí? Donde se ve cómo es el sistema de 500 kV, cómo se encuentra vinculado a un sistema de 132 y el sistema de 132 a un sistema de media tensión, ¿sí? Entonces, tenemos los generadores, ¿sí? Fíjense que los generadores están acoplados, por supuesto, a un transformador elevador, que eleva desde la tensión del generador al nivel de 500 kV, ¿sí? Un detalle importante a tener en cuenta es que el transformador generalmente forma parte de la propia central, ¿sí? El transformador forma parte de la central, ¿sí? Porque, de hecho, que el transformador está pegado, el generador tiene que estar al lado, ¿sí? Bueno, no pueden hacer un ducto de barras muy largo. Un ducto de barras realmente es un tramo relativamente corto de barra, ¿sí? Que cubre la distancia entre el generador y el transformador. Así que el generador está prácticamente dentro de la central, por eso forma parte de ella. Luego, ¿sí? ¿Con qué nos vinculamos acá? Nos vinculamos generalmente a una playa de maniobra, ¿sí? ¿Por qué nos vinculamos a una playa de maniobra? ¿Para qué sirve esta playa de maniobra? Ahí sirve justamente para concentrar la potencia de esta central en una misma barra, ¿sí? Si no, tendríamos que salir con una línea por cada uno de los transformadores, una cosa medio rara. Si tuviera, no sé, 15 generadores, tendría que salir con 15 líneas a la red, y no. Lo que tenemos generalmente adyacente a la central de generación tenemos una barra de alta o extra alta tensión donde nosotros concentramos la potencia para salir con una o dos líneas, ¿sí? En este caso salimos con una sola línea de 500 kV, ¿sí? En este caso, por ejemplo, salimos con 2 líneas. Fíjense que esta línea está interconectando esta central con esta otra estación de transformación. Y acá hay algo importante, ¿sí? ¿Qué notan de diferente respecto a los esquemas que veníamos viendo? Llegamos a la estación de transformación superior con 2 alimentadores 132 de distintos generadores. Claro, acá se agrega, ¿sí? Una estación transformadora que tiene en su nivel de alta tensión un nivel de 500 y en su nivel de baja tensión un nivel de 132 kV, un nivel de alta tensión, ¿sí? Estas son las estaciones transformadoras que opera y mantiene Transener, ¿sí? ¿Sí? Transener es la empresa que en nuestro país opera y mantiene el sistema interconectado nacional, ¿sí? Que está conformado por las líneas de 500 kV y por estas estaciones transformadoras que reducen de 500 kV a 132 kV. Esta puede ser, por ejemplo, como la ET Malvinas, es un ejemplo, la ET Almafuerte es otro ejemplo, la ET Arroyo Cabral es otro ejemplo, y un montón de otras estaciones transformadoras de 500 a 132 kV que hay en el país, hay un montón. Está, no sé, Puelches, no sé, la ET Rodríguez, la ET Santiago del Estero, Cobos, San Juancito, Paso de la Patria, no sé, Rosario Oeste, o sea, hay un montón de estaciones transformadoras de 500, 132 kV que son las que opera Transener, ¿sí? Y
los generadores son otros usuarios, son otras empresas, ¿sí? Una cosa es la empresa que hace el transporte, que es Transener, y otra cosa son las empresas que se dedican a generar, ¿sí? Que son como agentes distintos. En Argentina les llamamos agentes, ¿sí? Están los agentes transportistas, están los agentes generadores y están los agentes distribuidores, ¿sí? Y después están los grandes usuarios también, que son todos agentes del mercado eléctrico mayorista, ¿sí? Quien administra todo ese mercado, ya vamos a ver que es CAMESA, ¿sí? Que es la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico argentino, ¿sí? Pero, para que se hagan una idea, en nuestro sistema de transporte y generación hay diferentes agentes. Los generadores son unos tipos de agentes, ¿sí? Que pueden ser cualquier empresa que se dedique a generar, ¿sí? Después tenemos la empresa que se encarga del transporte, de la operación y mantenimiento del sistema de transporte en 500 kV, que es Transener, y después tenemos las empresas que se encargan del transporte en los niveles de alta tensión, ¿sí? Que es como una empresa como EPEC, ¿sí? Que EPEC hace transporte, hace distribución y hace generación, encima un caso medio particular, ¿sí? Es agente generador, es transportista en 132 kV y a su vez también es distribuidor, ¿sí? Bien, entonces, fíjense que a la salida de estas estaciones transformadoras de 500 132 kV ya tenemos las líneas de 132 kV. Acá ya se hace cargo empresas como EPEC, ¿sí? EPEC es el que se encarga de operar y mantener estas líneas de 132 kV. Como otras empresas que hacen transporte y distribución, como por ejemplo puede ser, no sé, Transnea, puede ser Transnoa, puede ser Distro-Cuyo, puede ser la EPE de Santa Fe, puede ser Transva en la provincia de Buenos Aires, Edenor en Capital, en Ciudad Autónoma. Bueno, quiero que se entienda ese concepto, ¿sí? Que hay diferentes agentes en el sistema y cada uno se encarga de lo suyo. Están los agentes generadores, están los transportistas en 500 kV y están los transportistas y distribuidores en 132 y 13 kV. Estas estaciones transformadoras que ven acá, ¿sí? Son las típicas estaciones de EPEC o la EPE de Santa Fe, ¿sí? Que son estaciones que reducen de 132 a un nivel de alta a un nivel de media, ¿sí? ¿Se entiende? Pero básicamente un sistema de potencia en nuestro país está estructurado de esta forma, ¿sí? Este es un esquema básico. Por supuesto que cuando vean el plano o el esquema unifilar del sistema interconector nacional van a ver que hay muchísimos generadores, ¿sí? Hay una cantidad muy grande de estaciones transformadoras de este tipo, de este otro tipo, pero básicamente la estructura es de esta forma, ¿sí? Por eso quiero que vean cómo llega desde el generador, cómo llega al usuario final, ¿sí? Fíjense, tenemos los generadores que están conectados a un transformador elevador, elevan a 500. De 500 tenemos las estaciones transformadoras, que estas ya se encuentran próximas a los centros urbanos, ¿sí? No están en cualquier lado estas estaciones transformadoras, ¿sí? Están ya cuando estamos ya llegando a un centro de consumo, ¿sí? A los centros urbanos de demanda, ¿sí? Como ya les dije, les puse ejemplos como la ET Almafuerte, Arroyo Cabral, Malvinas, ¿sí? Entonces de esas estaciones vamos a salir con líneas de 132 que alimentan los sistemas regionales de alta tensión, ¿sí? Estos alimentan toda la red de EPEC de 132 kV, ¿sí? Y a su vez ya más cerca de los centros de consumo ya vamos a tener las estaciones de transformación y distribución, ¿sí? Donde en la barra de baja tensión ya tenemos niveles de media tensión, en donde salimos para alimentar ya sea grandes usuarios que consumen directamente media tensión o para alimentar subestaciones de media tensión a baja tensión, ¿sí? Para finalmente llegar a los usuarios finales. ¿Se entiende, muchachos, cómo es la estructura de esta red? Si quieren lo volvemos a explicar varias veces porque es importante que entiendan cómo es esta estructura. Después vamos a ver, por supuesto, el plano de cómo es el sistema interconectado nacional, OSA, también se llama SADI, Sistema Argentino de Interconexión. Vamos a ver más o menos cómo se estructura, vamos a ver el esquema geográfico, después vamos a ver el esquema unifilar, y ya van a tener un panorama general de cómo
cómo es la topología y la estructura de un sistema de potencia, ¿sí? Sobre todo en nuestro país. ¿Alguna consulta? No, por ahora, profe. Los anillados que se hacen en el SADI serían más o menos lo mismo que lo que acabamos de ver, ¿o no? Esa es la función. Claro, por ejemplo, esta estación transformadora está anillada, se dice, en el nivel de 500, porque tiene dos alimentaciones de 500. ¿Sí? Claro, sí, sí. Si se corta esta línea, hay un problema en esta línea, queda alimentada por este otro lado, ¿sí? Entonces quiere decir que está anillada en 500 kilovatios, tiene dos alimentaciones en 500, ¿sí? Pero eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo son los esquemas radiales en anillo y esquemas mallados, ¿sí? Pero esta sería, por ejemplo, una estación de 500 alimentada radialmente, tiene una sola alimentación. Si hay un problema en esta línea, chau, estación de 500, ¿sí? Entonces, generalmente lo que se trata es de que por lo menos las estaciones se encuentren anilladas en la red. El sistema de 500 kV hace 20 años atrás era preponderantemente radial, ¿sí? Había muchas líneas radiales o muchas estaciones transformadoras de 500, 132 conectadas de manera radial. Y en los últimos años se han construido muchas, o se hicieron muchas obras en la red de transporte de 500 kV, muchas líneas, muchas estaciones transformadoras, y el sistema se ha ido anillando y mallando, ¿sí? Entonces vamos a ver que está lleno de anillos y mallas en el sistema interconectado hoy en día. Son pocos los casos de estaciones que están conectadas radialmente con una sola línea, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, uno de los casos sería la estación transformadora de Santiago del Estero, ¿sí? Que está alimentada con una sola línea de 500 kV. ¿Sí? A ver si lo podemos ver aquí. Vamos a buscar Santiago del Estero. ¿Es alguna estación que está cerca de un aeropuerto, una cosa Sí, así? está muy cerquita de un aeropuerto. Ahí Fíjense, hubo como un gres legal. sí, porque medio que interferí un poco ahí con las máximas alturas permitidas, ¿sí? Justamente la estación transformadora estaba justo en la línea de la pista de aterrizaje. Bueno, yo creo que autorizaron la construcción por cuestiones políticas ahí, pero quizá técnicamente la tendrían que haber rechazado o construido en otro lugar. Bueno, se dan cuenta que esta estación transformadora de Santiago del Estero es una estación transformadora de 500 kV a 132. Estas son las barras de 132. ¿Sí? Todo este sistema de 132 lo opera Transnoa, ¿sí? Pero si hay un problema en esta línea de 500 kV, ¿sí? Perdemos todas las barras de 500 kV, ¿sí? O sea que ya el sistema de 132 de Santiago ya no se puede alimentar más desde este nodo, sino que tendrá que alimentarse desde, no sé, desde la generación que tiene el bracho. Bueno, la ventaja que tiene Santiago es que tiene esta central del bracho en donde hay mucha potencia disponible, donde se puede alimentar, ¿sí? Pero este es un problema, que generalmente las estaciones de 500 van a ver, por ejemplo, Malvina está anillada, tiene dos alimentaciones posibles, ¿sí? Está anillada con Alma Fuerte y con Recreo, ¿sí? ¿Sí? Van a ver que la mayoría de las estaciones está anillada, ¿sí? Por lo menos tiene dos líneas de 500 kV donde se pueden alimentar, ¿sí? Pero bueno, la clase que viene vamos a ver más en detalle estos planos del sistema interconectado nacional, ¿sí? Y lo último lo que les quería decir es más o menos cómo son los bloques de potencia de los transformadores. Fíjense, cómo son los bloques de potencia de los transformadores que generalmente se encuentran en una estación transformadora tipo EPEC. Van a ver que oscilan generalmente entre 25 y 60 MVA, ¿sí? Entre 25 y 60 MVA. Y los transformadores de potencia de una estación de 500 132 generalmente oscilan entre 150 y 800 MVA. ¿Sí? ¿Esto que trae como consecuencia? Que si llegara a salir fuera de servicio, hay una falla que saca fuera de servicio una estación transformadora de este tipo, o mejor dicho, ¿qué es más grave? Que salga fuera de servicio una estación de tipo o una estación de este tipo. Más grave la del medio. El 500.
Claro. Pero Si 500 llega a salir kilovatios. servicio toda esta estación, imagínense toda la potencia que perdemos. ¿Sí? Perdemos, si tuviera dos transformadores de 300 MVA, perdimos 600 MVA, ¿sí? Que es muchísima potencia, ¿sí? Así que vamos a tener que realizar ciertas maniobras para equilibrar la generación y la demanda, ¿sí? Si perdemos esta estación, ¿qué es lo que vamos a perder acá? Podemos perder, no sé, 100 MVA. Fíjense, en un caso 600 y acá 100. Entonces, ¿esto qué trae como consecuencia? Que los criterios para diseñar este tipo de estaciones no son los mismos que los criterios de diseño de una estación de transformación y distribución. Vamos a ver que acá hay mucha redundancia en este tipo de estaciones. Tenemos dobles sistemas de protecciones, tenemos generalmente doble barra, etc. Siempre tenemos mucha mayor, un enfoque muy importante a la seguridad, ¿sí? y a la continuidad del servicio, ¿sí? Y acá los criterios son diferentes, ¿sí? En ciertos casos se admite cierta falta de continuidad del servicio, en algunos casos, por supuesto. Pero es mucho más grave la pérdida de una estación de 500 kV, por eso van a ver que los criterios de diseño son totalmente diferentes. Eso vamos a ver, por supuesto, más adelante, pero quédense con esta idea de cómo son las potencias habituales de los transformadores. Y yo les dije que generalmente hasta 300 MVA son transformadores trifásicos y más allá se utilizan bancos de unidades monofásicas, bancos trifásicos de unidades monofásicas, ¿sí? Bueno, muchachos, en principio llegamos hasta acá, nos excedimos un poco de lo que le había comentado. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, finalizamos acá y bueno, continuamos la clase que viene. ¿Alguna consulta? Profe, respecto a estas presentaciones, ¿usted las va subiendo en el aula virtual para poder descargarlas? De hecho, no sé si las tiene preparadas a las siguientes. A mí me gustaría tenerlas impresas, por ejemplo, cada clase, como para poder ir sacando algunas notas y demás. No sé si es posible o no, porque no, a lo mejor las va modificando El tema es antes ese, de cada clase, pero... yo las voy retocando un poco. Esta presentación yo la voy a subir seguramente mañana. Para que ustedes, si quieren, quieren ir leyendo, no hay problema. Pero, qué sé yo, la próxima presentación generalmente yo las voy revisando, le voy haciendo algunos retoques, por eso no las subo a todas, porque siempre van surgiendo algunas cositas para actualizar, retocar. Por eso no lo subo, sino que voy subiendo de a poco. Pero bueno, si yo subo esta mañana, ustedes ya tienen material, si quieren ir adelantando y viendo un poquito, no hay problema. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, llegamos hasta acá y nos encontramos entonces en la próxima clase. ¿Estamos listos o hay alguna otra preguntita? Todo bien, profe, por mi parte. Bueno. Recuerden, muchachos, que cualquier duda la pueden hacer en el grupo de WhatsApp, ¿eh? No tengan vergüenza, no tengan miedo, manden un audio o un mensaje escrito, lo que sea. Quiero que el WhatsApp sea también un medio de comunicación fluido, de hecho que es más rápido que cualquier otra cosa, es más rápido que un correo electrónico, uno está viendo todo el día WhatsApp, así que cualquier inquietud que tenga, no duden en pasarla por WhatsApp. De hecho que esa misma duda puede ser la duda de otro compañero, así que es bueno por ahí si comparten las dudas en el grupo y no las manden individualmente. Otros años me pasa que me mandan... directamente el alumno me manda a mi WhatsApp, me pregunta algo, y por ahí yo aliento mejor a que las dudas vayan directamente al grupo, ¿sí? Para que sea todo más enriquecedor, ¿sí? Porque muchas veces la duda de un compañero es la misma que tiene otro compañero que no se animó a preguntar. Entonces, yo los aliento que por favor hagan las consultas ahí en el grupo de WhatsApp, que lo vamos a responder con todo gusto, no hay ningún problema. Cualquier cosa que se les ocurre, no tengan vergüenza, que son estudiantes, pueden preguntar lo que se les ocurra. Pueden decir todas las burradas que quieran. El que por ahí tiene que cuidar un poco más soy yo, digamos que yo estoy recibido, ¿verdad? Y digo una burrada, digamos,
quedó mal, digamos. Un estudiante, digamos, tiene libertad de decir cualquier pavada, que no hay problema, pues están aprendiendo, ¿sí? Así que no tengan vergüenza, muchachos, y manden todas las consultas que quieran ahí en el grupo de WhatsApp. Nosotros, de hecho, que vamos a ir compartiendo también información, videos, cosas que ustedes vayan viendo, ¿sí? Como un complemento de las clases, ¿sí? Así que tratamos de que el grupo de WhatsApp se use lo más que se pueda para beneficio de la clase. ¿Ok? Perfecto, Bueno, ingeniero, muchas gracias. Perfecto. Bueno, muchachos, hasta la semana que viene. Nos vemos. Gracias, Hasta ingeniero. luego. Buenas noches. Chau, chau.